Muchas gracias. Acostumbro a llamarte presidente por cortesía y por cariño, pero hoy lo dejaremos en candidato Miguel Ángel, porque no deja de ser una conferencia de cara a las elecciones y a lo que don Miguel Ángel Revilla nos tiene que decir al respecto como candidato del Partido Regionalista de Cantabria. Quiero saludar a todos los presentes, cargos del Partido Regionalista, simpatizantes, por supuesto a todos los CEPIC. Se incorporan hoy nuevos CEPIC, 7, Paco Pis, José Luis Calvo, Enrique Palacio, Paola Lobato, Marina Volado, José Antonio Bustillo, que va a ser nuestro director técnico. Yo creo que hemos hecho un buen fichaje en la técnica. Esperemos, no sé si Busti me lo prometerá, pero esperemos dentro de una hora y media, tener ya en la web www.clubprensapic.com, tener ya el vídeo con todo lo que acontezca hoy aquí, pues de cara a que lo vean ustedes y de cara también, nosotros decimos que somos un club de redes sociales y de Internet, a que nos vea la gente en Internet y nos publiquen en Internet pues lo que merece el gran personaje que tenemos hoy. Le va a presentar brevemente, porque hoy es la palabra de Miguel Ángel Revilla, le va a presentar nuestra compañera CEPIC, Marián González, que como todos ustedes saben, tiene ya, a pesar de su juventud, una dilatada carrera como redactora de Radio Televisión Española en Cantabria, y la fichamos como CEPIC pues porque es de las pocas redactoras, de los pocos comunicadores de Cantabria que tiene sendos premios nacionales en lo que se llama Información sobre la Discapacidad. Marián presentará al candidato y después de Marián el candidato nos dará una conferencia de 40 minutos y luego ya desde los 3 sillones, con unos micrófonos que nos pondrá Bustillo, contestaremos a las preguntas de los CEPIC, media hora, un poquitín más de media hora. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, cargos, representantes del PRC, a los compañeros de prensa del Club PIC y a todo el público en general. Hoy me ha tocado presentar a Miguel Ángel Revilla y voy a intentar ser lo más breve posible. Lo primero, porque Revilla no necesita ninguna presentación, es archiconocido por todos nosotros y por toda España, y parte también del extranjero, debido a esas innumerables intervenciones televisivas, y porque además quiero huir de discursos largos, vacuos y que solo hacen aburrir al respetable y alejarnos del tema que nos ocupa esta tarde, que es la palabra del candidato, en este caso Miguel Ángel Revilla, y su protagonismo. En esta segunda cita que hemos comenzado ya, recordaros con Eva Díaz Tezanos, que es la secretaria general del Partido Socialista y candidata a las elecciones, dentro del ciclo sobre las elecciones autonómicas y municipales, y que después de Revilla le va a seguir el actual presidente de Cantabria, Ignacio Diego. Pues vamos ya a ello. 8 años como presidente de Cantabria, señor Revilla, le dieron a conocer como el único presidente autonómico que iba a la Moncloa en taxi. Y que además que le llevaba en cada nuevo viaje anchoas al presidente de España en ese momento, el entonces socialista José Luis Rodríguez Zapatero. En Cantabria le llamaban Revilluca y se pateaba la región a diario, además de presentar proyectos como el de la fundación, su querida Fundación Comillas, o el Colegio del Mundo, que le han dejado espinas clavadas, porque nunca ha entendido la política diferente que lleva el actual gobierno del Partido Popular en estos dos casos que les cito. Desde hace 4 años es una estrella nacional de televisión y un autor reconocido de libros de éxito como Nadie es más que nadie, La jungla de los listos, Este país merece la pena, que además es el nombre, el título, da título a ese programa que está haciendo usted por toda España. Y no exento, no obstante, de polémica esos libros. Tiene tantos seguidores como detractores, que ya lo sabe usted. Como seguidores, todos aquellos que no encuentran las puertas abiertas a sus reivindicaciones, como los preferentistas, los desahuciados, los damnificados por la hepatitis C. En el lado, queremos decir, de los detractores, hay políticos y periodistas nacionales, como el Azote, que dice ser contra la corrupción, los casos conocidos corruptos y los partidos donde ha militado o militan. Siempre en horarios televisivos de máxima audiencia. Habla en las pizarras, por eso le he traído una, para que luego nos explique el discurso que nos va a contar y sobre todo sus propuestas de cara a las elecciones autonómicas y municipales en esta pizarra, para que sea más didáctico, ¿no?, para la gente que estamos aquí y le entendamos mejor, si le parece. Siempre en horarios, como decimos, televisivos, habla en pizarras de las teles sobre la crisis y nos lo explica, y por qué desde el año 2008 estamos tan mal aquí en España,
los que se han beneficiado, los bancos, los paraísos fiscales, la evasión de impuestos o las políticas de recortes y de ajustes con las que no ha estado de acuerdo usted desde el minuto 1 en que se pusieron en práctica. No parece caerle muy bien tampoco a usted la señora Merkel, presidenta alemana, ni la política europea que se dicta desde Bruselas. Pero explicarlo en esta pizarra, como seguramente lo hará esta tarde, también no es lo mismo que resolver los problemas de esta región. El Partido Popular, que gobierna ahora en Cantabria, dice que muchos de los problemas con los que se encontró al llegar al gobierno eran culpa y herencia del anterior Ejecutivo, de los 8 años de gobierno que usted lideraba, donde se gastó más que ingresó. Hablaban siempre de unas cifras, concretamente esos 200 millones de euros sin pagar, que había en los cajones de la Consejería de Sanidad y de las que se tuvieron que hacer cargo. El escenario en el que Revilla quiere volver a ser presidente tiene mucho pendiente, pero voy a citar los 3 temas más urgentes, ¿no?, que preocupan a los ciudadanos y más difíciles, y a los votantes que serán y que van a pedir respuesta a ello. El paro, que afecta a unos 50.000 habitantes en Cantabria, la falta de oportunidades para los jóvenes que se tienen que marchar a Cantabria si quieren trabajar, el descenso industrial, cada vez más palpable y acuciante que tiene esta región, lo que provoca que aún no esté claro su definición como región industrial, de servicios, turística, de cultura o educativa. De ahí los continuos problemas, cuando hablamos de industria, de liquidez y de planes de viabilidad de empresas, como han sido SNIACE, Néstor Martin, Greco, etcétera, que todos los lunes veíamos esas polémicas en los plenos del Parlamento. Son preguntas demasiado importantes, señor Revilla, como para que queden sin respuesta. Pero yo lo que quiero, además, que usted, como es muy didáctico por su condición de profesor de la universidad y por sus apariciones televisivas, que hace gala, a ver si con esta pizarra que le he colocado aquí y que tanto utilizan los programas donde participa, nos despeja unas cuantas dudas que tenemos todos los presentes. Prometemos ser aplicados con sus explicaciones, aunque no se moleste, porque si en algún momento seamos un poco díscolos e incluso respondones, por si no le entendemos, es mejor que lo explique. Por eso, le cedo el testigo, señor Revilla. Palabra de candidato. Adelante y muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo de la pizarra no me lo habían explicado, pero la veo ahí. Pues nada, mucho mejor que me la pongáis. Bueno, yo voy a hablar una media hora y el resto me podéis hacer preguntas, que yo creo que es lo que, encontrándome en un auditorio de periodistas, es lo que corresponde. Y ya que hay un auditorio de periodistas, pues tengo que aprovechar la ocasión para ver si yo consigo deshacer todas las falacias que se han contado sobre la etapa en la que tuve el honor de presidir Cantabria. Porque cuando se tiene el poder se acumula tanta adhesión inquebrantable de medios de comunicación y de poderío que ahogan la voz de la oposición. Y como te suelten un San Benito, es muy probable que te quedes con él. Menos mal que hemos tenido alguna oportunidad de salir del espacio geográfico de Cantabria para decir lo contrario. Pero aquí, que estáis medios de comunicación y que estáis sobre todo periodistas, porque además lo voy a dejar escrito ya que hay pizarra, esto que yo voy a poner aquí y demostrar aquí es absolutamente cierto, porque no voy a utilizar ni un solo dato que no sea del Instituto Nacional de Estadística, que es a lo que nos tenemos que atener todos, ¿no? ¿Qué dice el Instituto Nacional de Estadística de cuántos habitantes hay en Cantabria, en España, el PIB? Pues lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Supongo que estará bien hecho, pero de cualquier manera no hay otra fuente oficial que esa. Ahora, decir y hablar un político sin datos e incluso que cale en la opinión pública es muy fácil. Yo voy a hablar de los últimos 12 años, no voy a ir más allá. Yo creo que es suficiente. Y hablo de los 12 últimos años porque en el año 2003 yo llego a la presidencia de Cantabria y en el año 2011, por voluntad de los ciudadanos de esta tierra, dieron la mayoría absoluta a otro presidente. Y estos 4 años, pues son los que también voy a juzgar a tenor de las cifras que conocemos. Año 2003. Yo llego en un momento en que empieza la economía a tirar como una locomotora, no solamente
en España, sino en Europa, hay un ciclo de expansión económica. A mí una vez me preguntaron que si podía definir en 2 palabras la economía, y dije, la economía son ciclos. Dice, pero hombre, ¿eso de ciclos? Sí, porque la economía hay veces que tiene auge, hay veces que tiene recesión. Yo estuve 8 años en el gobierno de Cantabria y tuve 4 años de auge y los 4 peores de la recesión. Los 4 peores. Concretamente el peor fue el 8, el 9 y el 10. Fueron los peores. Y el año 2003, el 4, el 5, el 6 y la primera parte del 7 fueron años de auge. ¿Qué consiguieron estos señores con relación a la etapa del 2003? Que en estos momentos quienes provocaron la crisis y se hayan enriquecido tengan una mano de obra ahora donde en España, dato de esta semana pasada, hay 5,5 millones de personas que ganan menos de 700 euros, cuando en el año 2004, 2005 hacían reportajes a las personas que cobraban 1.000 euros. Hasta 8 millones de españoles ganan menos de 1.000 euros y han conseguido otra cosa. Que lo que antes en cualquier lugar de Madrid, de Barcelona, podía valer 100.000, 200.000, 100 millones de euros, se han quedado con prácticamente todos los inmuebles de España y empresas. Esa torre donde en Madrid, bajando por la Gran Vía, pues ya está en manos de un chino o de un americano o de un fondo de inversión. Todos los grandes inmuebles ya los han comprado a la mitad de precio de lo que valían en el año 2003 y 2004. Y no digamos empresas. España ya no tiene ni una sola empresa de transporte, se han quedado con todas. Con todas, camiones, autobuses, todo eso es ya extranjero y lo han comprado a la mitad de precio de lo que valía antes de la crisis. Por eso ahora hay una etapa en la que ellos que han comprado interesa muchísimo decir, y además es verdad porque luego lo voy a explicar, que esto ahora va como una moto. España, claro, ahora ellos han comprado. Ahora es un ciclo en el que han invertido y esto tiene que crecer para que las inversiones que han hecho, que son verdaderas gangas, no digamos en pisos de los bancos, se han quedado con prácticamente todo el stock de viviendas que tenía la banca a precios pues del 40 o el 30% del valor que se le daba teóricamente a sus pisos. Fondos buitre que ahora no tienen problema de liquidez para esperar a que esos ciudadanos acaben comprando esos pisos que están embargados o de embargar o expropiar de las viviendas, puesto que no tienen nombre ni apellido, son anónimos, a las personas que habitan ahora en esas casas. Bueno, voy a poner aquí la historia de cómo dejé yo Cantabria, para que ese latiguillo del presidente que dejamos Cantabria en la ruina, de verdad, como yo entiendo que sois personas no adoctrinadas y que tengan que decir lo que se les mande si no están convencidos de que lo que se dice es verdad, esto quede claro ante un auditorio de medios de comunicación. Porque claro, yo me voy el día 1 de julio del 2011. Es el día en que yo tengo que dar cuenta de lo que he hecho hasta ese día y a partir de ese día exigir responsabilidades al que llega. Yo creo que es lo lógico, es el día 1 de julio. No fue el 24 de mayo, día de las elecciones, sino que mi gobierno duró hasta el día 1 de julio. El día 1 de julio el señor Diego toma posesión del gobierno de Cantabria y yo entrego el siguiente balance. El paro, yo creo que estaremos todos de acuerdo que si hay un parámetro solo, bueno, dos, desde luego te dan la definición de un territorio, que es el número de parados y la renta per cápita de los ciudadanos. Tampoco la renta es representativa porque se dice aquello de que cada ciudadano come medio pollo, pero a lo mejor uno se come 5, ¿no? Pero la renta per cápita y el paro yo creo que es los dos parámetros que podemos estar de acuerdo todos en que si preguntamos por un país y nos dicen paro, 0, renta por cápita, 30.000 euros, podemos ir tranquilos en la seguridad de que no va a haber ni mendicidad, ni va a haber ningún tipo de problema para visitar ese país, ¿no? Entonces, el paro yo creo que es el dato que refleja la gestión
que haya podido hacer un gobierno desde que ha tomado posesión. Yo tomo posesión en el 2003 y Cantabria acaba en el 2011. No voy a hablar de la etapa del 2007, donde tuvimos el 4,9 de paro, porque luego vino la crisis que se llevó por delante todo. Pero el día que yo abandono el gobierno, Cantabria tiene la siguiente tasa de paro. El 14,21% de paro. Diréis, mucho, por supuesto. La que menos paro tenía de España después de Euskadi, que tenía el 13,20. O sea, yo dejo Cantabria con el menor paro de España. ¿Sabéis qué han hecho para las cifras del paro? Yo a mí no se me hubiera ocurrido, ¿eh? Hay que tener valor, ¿eh? Como tienen que presentar el día 1 de julio o el día de las elecciones una cifra aceptable del empleo, y claro, estaban en 55.000, y cuando yo me fui había 41.000, pues se les ha ocurrido la siguiente y brillante idea. En mes de febrero, toda la vida en Cantabria y en cualquier sitio aumenta el paro, porque en febrero no hay nada. Es medio invierno, no hay turistas. Entonces el gobierno de Cantabria habilita una partida de 29 millones de euros, 29, y manda una orden a los ayuntamientos, eso sí, sin distinción de que sean PRC, PSOE o PP, que en función de los ayuntamientos tienen que contratar el día 1 de febrero a 4.000 personas, entre todos. Pero, dice, pero oiga, ¿y para qué? No, para que limpien las carreteras, las zarzas. Pero oiga, en febrero en poblaciones, en Soba, pero si no pueden salir. Si han estado metidos debajo de tejabanas, los veréis con unos buzos por ahí, con un canastillo. En Astillero la Acera Mía la han levantado ya 2 veces, la vuelven a poner. La cuestión es que 4.000 se dieron de baja del paro el día 1 de febrero. ¿Hasta cuándo? Hasta junio. Luego ya vuelven otra vez a aparecer en la lista. Eso es lo que se llama I+D+I. Investigación, desarrollo, tecnología, futuro, inversión en infraestructuras. De futuro. Dices, ¿pero qué ha pasado en febrero? No, que es que ha habido que contratar a 4.000. Mira que hay un alcalde que se ríe, ahí los tiene, debajo de la tejabana, dando vueltas, como todos. Además, como llovía tanto, yo salía del astillero, paraba a veces a hablar con ellos en el consultorio y estaban ahí con el buzo. Bueno, que escampen. Pero estoy harto de dar ruedas de prensa. Generalmente las ruedas de prensa luego recogen, pues, ¿por qué se te fue un concejal y no sé dónde? Y es el titular. Porque esto lo he dado yo el otro día en una rueda de prensa. Este dato, cuando ha salido, me ha alarmado. Además, me ha llamado una persona muy importante de la economía española y dice, oye, Revilla, lo que está pasando en tu tierra es de una gravedad que no os podéis hacer idea. Del derrumbe total de la economía de Cantabria en 4 años. Y he salido y lo he explicado. Pero no ha sido el titular ese. Que porque se había marchado no sé quién en Castro. Que es lo que te preguntan luego y que es la noticia, ¿no? Que a lo mejor más vende. Pero yo no paro de denunciar esto. Y esto es así. A mí me duele muchísimo que haya ocurrido, pero es que es verdad. Hombre, yo cometí cantidad de errores, ¿eh? Joder, si yo pudiera dar marcha atrás, tacharía cantidad de cosas. Pero lo que está claro es que Cantabria en los 8 años que estuve de presidente se puso como nunca llegó a estar entre las ricas de España, entre las 6 grandes de España. Y ahora mira dónde está. O sea que yo sí trabajé aquí, duro. Y partimos de una situación mala, En el 2003 Cantabria estaba muy mal y la dejamos arriba. Dedicamos muchas horas. Por no hablar de que cambiamos la red viaria de Cantabria. Tiene las mejores carreteras de España y eran las peores. Hicimos 2.150 kilómetros. Cogimos un aeropuerto con 200.000 pasajeros y le dejamos en 1.250.000. Cantabria, media Cantabria no tenía agua en verano. Ni Castro, ni Ladero, ni Noja, ni Isla. Media Cantabria. Se acabó el problema del agua. Hombre, podíamos haber hecho más, sí, pero no está mal. Comparado con lo que ha venido luego, claro.